Ha llegado el bendito día de reposo. Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el sermón titulado Seremos transformados. Conforme a la enseñanza de la Biblia está escrito: seremos transformados de los cuerpos físicos en los que estamos ahora a cuerpos espirituales y viviremos con Dios en el cielo por los siglos de los siglos cuando regresemos al eterno hogar celestial. Dios también nos enseña que nos ha dado la ley del nuevo pacto para que seamos transformados. Si obedecemos todas las leyes del nuevo pacto fielmente, podremos participar en este hermoso cambio, es decir, nuestra transformación tendrá lugar. Las personas dicen que para que alguien cambie por completo, lo único que necesita comprender, entre muchas cosas, es el significado del amor. Si no comprendemos lo mucho que Dios nos ama, nunca podremos llevar una vida santa y piadosa como un verdadero cristiano. Las personas que comprenden y conocen el amor de Dios pueden predicar diligentemente. Las personas que conocen el amor de Dios nunca dudan en predicar el Evangelio y no dejan de creer y seguir a Cristo sin importar las persecuciones, dificultades y los sufrimientos que se presenten en su camino. Los santos de la iglesia primitiva fueron testigos de la crucifixión de Cristo. Ellos comprendieron profundamente su amor a través de todos los sacrificios que hizo para perdonar nuestros pecados. Por esta razón, se convirtieron en comida para los leones o incluso fueron quemados como antorchas humanas, entregando voluntariamente sus vidas. Pese a la opresión de los tiranos de Roma, no dejaron de recorrer el camino de la fe. La razón por la que su fe se transformó en una fe absoluta, apasionada y ferviente fue el amor por Dios que había en ellos. Ya que comprendieron el amor de Dios, tenían esta clase de fe. Hoy, permítanme hacerles recordar brevemente un antiguo cuento de hadas. ¿Conocen el popular cuento de hadas, La Bella y la Bestia? Había una vez un príncipe muy apuesto. Sin embargo, este príncipe era muy arrogante, era altivo y egoísta, solo pensaba en sí mismo, nunca tomaba en cuenta a los demás. Entonces, un día, una visitante inesperada llegó al castillo donde vivía el príncipe. El príncipe le prestó poca atención e incluso dio la orden de echarla fuera del castillo. Sin embargo, tan pronto como dio la orden de echarla, ella le lanzó una maldición y lo convirtió en una bestia espantosa. Se transformó en una bestia aterradora. Debido a este hechizo que la bruja lanzó sobre el príncipe y el castillo, todos los sirvientes que vivían allí se convirtieron en objetos domésticos como un reloj, una tetera, etc. Para librarse del hechizo, había condiciones que debían cumplirse. El príncipe tenía que conocer a una persona que lo amara y después aprender lo que era el amor. La condición era que la bestia podía transformarse en el apuesto príncipe que era solo cuando aprendiera a amar. Debido a su aspecto aterrador, todos le tenían miedo y no querían acercársele. Entonces, un día, conoció a una hermosa muchacha llamada Bella. Poco después, la bestia y Bella llegaron a amarse con sinceridad, sin importar el aspecto de la bestia. Tras conocer a Bella, una hermosa chica de quien se enamoró, la bestia aprendió a amar a alguien y también llegó a comprender el verdadero significado del amor. Como resultado, se convirtió finalmente en el apuesto príncipe que era. Este es el cuento de hadas de La Bella y la Bestia. Aunque es un cuento infantil, se los compartí porque parece una historia fácil de entender y relacionar con las enseñanzas de la Biblia.
de que nuestros cuerpos físicos de pecado serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos espirituales, nuestra apariencia original. En cuanto a nuestra fe, debemos comprender el gran amor del Padre y la Madre Celestiales para que tengamos un cambio completo y lleno de gracia en nosotros. Para ser transformados, también debemos encontrarnos con alguien a quien amamos. Según las profecías escritas en la Biblia, Dios nos ha enseñado que seremos transformados en los ángeles celestiales que éramos en el eterno reino de los cielos. Sin embargo, para que esta transformación tenga lugar, debemos guardar fielmente la ley y los mandamientos de Dios conforme a las enseñanzas de la Biblia. Los factores espirituales que hacen posible nuestra transformación están contenidos en todos los mandamientos de Dios. No todos los santos de la iglesia primitiva tuvieron una fe tan firme desde el principio. No obstante, mientras aprendían sobre Cristo y seguían sus enseñanzas cada vez más, comprendieron que Cristo fue sacrificado y derramó su sangre en la cruz, no porque haya hecho algo malo, sino porque nosotros habíamos cometido decenas de miles de pecados en el cielo. Ellos comprendieron que Cristo fue azotado, humillado y crucificado en nuestro lugar, sufriendo en silencio para perdonar nuestros pecados imperdonables. Ya que comprendieron este amor sacrificado, nada en esta tierra pudo afectar su fe, sin importar las dificultades, persecuciones y burlas que les sobrevinieron. No importa cuántas personas los llamaran herejes y los calumniaran, nada pudo destruir la fe de los santos de la iglesia primitiva. Por tanto, a través del sermón de hoy titulado «Seremos transformados», preguntémonos, ¿comprendemos a Dios correctamente y tenemos un amor profundo por Él? Cuando comprendamos el amor de Dios, ocurrirá un cambio en nosotros. El príncipe del cuento de hadas fue hechizado y se convirtió en una bestia, pero luego volvió a tener su apariencia anterior cuando conoció a alguien de quien se enamoró y comprendió lo que era el amor. Sucede lo mismo con nuestra fe. No debemos asistir a Sion por costumbre, ni predicar ni orar por costumbre. El tiempo de oración es un momento para conversar con Dios. Si amamos a Dios, ¿con cuánto entusiasmo deberíamos esperar ese momento? ¿No esperaríamos aquel momento con la esperanza de que llegue cuanto antes? Hermanos, si venimos a Sion conociendo el amor de Dios, ¿no deberíamos estar emocionados por asistir aquí cada día de reposo? Sin embargo, si no tenemos amor hacia Dios o si nuestro amor por Dios se enfría, llegaremos a dar mayor prioridad a las cosas de este mundo en lugar de al día de reposo u otras fiestas sagradas. Encontraremos más felicidad haciendo cosas mundanas y conociendo a gente del mundo que cumplir los mandamientos de Dios. Si nuestro amor hacia Dios se enfría, seremos como el príncipe que fue maldecido bajo un hechizo. La Biblia nos enseña continuamente cuánto nos ama Dios. Por lo tanto, no consideremos el amor de Dios por nosotros solo como algunas frases escritas en la Biblia. La Biblia es la carta de amor de Dios escrita a cada uno de nosotros para expresar cuánto nos ama y se preocupa por nosotros. Dios no es el que debería ser azotado, atormentado, insultado ni humillado, ¿verdad? Aunque recorrió ese camino de sufrimiento por causa de nuestros pecados, ¿consideramos a Dios como el objeto de nuestro amor? ¿Realmente lo amamos? Si alguien a quien aman de verdad les pide que hagan algo o les pide un favor, ¿no harían todo lo posible por cumplirlo, incluso dejando de lado miles de cosas por hacer? Ahora es el momento en que se nos exige examinar nuestra propia fe una vez más y verificar la temperatura de nuestro amor por Dios.
Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Está escrito: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios nos hace saber todo el tiempo cuánto nos ama. Él nos pide que cuidemos de nuestros hermanos, velando por ellos, teniendo el mismo corazón que Dios, y que los amemos incondicionalmente como Él nos ama. Leamos juntos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Está escrito: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya que el apóstol Pablo comprendió el amor de Dios, se sometió a recibir 40 azotes menos uno y a ser apedreado o golpeado con varas. Se enfrentó a muchas dificultades, pasó hambre, estuvo en peligro de ríos y en peligro de ladrones. Ninguna de estas circunstancias externas e impedimentos le importaban porque comprendió el amor de Dios por nosotros. El apóstol Pablo se esforzó solo para la obra de la salvación de la humanidad en esta tierra, que era lo que Dios quería cumplir. Continuemos con el versículo 35. Está escrito: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya que tenía como objetivo el amor, el entendimiento del amor y el corazón de amor a través de aquel que nos ama, todos los factores externos se convirtieron en nada para él. Pudo superar todos estos factores considerándolos como nada. Sin embargo, es difícil recorrer nuestra vida de la fe experimentando todas aquellas dificultades sin amor hacia Dios. Es muy doloroso y angustiante. Hermanos, si mueren en lugar de alguien que aman, no hay dolor en aquella muerte. No obstante, si se enfrentan a lo que consideran una muerte injusta, sentirán un dolor extremo sin importar qué tipo de muerte sea. Aquí está escrito: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Continuemos con el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá. ¿Hacer qué? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Romanos capítulo 8 muestra con claridad la dirección de la fe que debemos tomar. Oramos en los tiempos de oración todos los días. Guardamos los cultos cada día de reposo y guardamos el culto del tercer día, así como las fiestas. Dado que hacemos todo esto, solemos pensar, estamos haciendo la obra del Evangelio en obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, hacer el bien solo por fuera no es la dirección correcta de la fe. Entre las parábolas que Dios nos dio, tenemos la del trigo y la cizaña. ¿Qué más hay entre el trigo? Dios dice que también hay paja. La paja se ve como trigo, pero está completamente vacía por dentro. Debemos tener una fe establecida con amor hacia Dios, predicar, orar
y hacer todo en nuestra vida de la fe con este amor. Si vemos a los hermanos con el mismo amor que tenemos por Dios, seremos capaces de apreciarlos a todos. Si participamos en el día de reposo con amor hacia Dios, nuestro corazón verdaderamente palpitará. Sin embargo, si repetimos las actividades de forma rutinaria, sin amor a Dios, y guardamos el día de reposo solo porque hoy es sábado, atados a decretos y reglas, no encontraremos ningún gozo en nuestra vida de la fe. Si pensamos, ¿realmente tengo que ir al culto hoy nuevamente? Hoy quiero descansar. No podremos sentir gozo aunque asistamos a la iglesia. Si realizamos cualquier actividad sin amor a Dios en nuestra vida de la fe, no llegaremos a ser más que vencedores al final. Si tenemos fe en Dios y amor por Él, podremos ser más que vencedores, superando todas las dificultades. Entonces, podremos decir, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Ahora estamos saludando el otoño espiritual, cuando debemos cosechar buenos resultados después de recorrer el camino de nuestra fe por el Evangelio. Sin embargo, si tenemos la forma de una manzana o de una pera o de trigo, pero no tenemos núcleo o grano en el interior como la paja, será un gran problema. Este resultado ocurrirá probablemente si hacemos la obra del Evangelio sin comprender el amor de Dios. Por tanto, edifiquemos nuestra fe verdadera comprendiendo el amor de Dios de forma correcta. Orar es el tiempo de intercambiar mensajes de amor con Dios a quien amamos. No debemos considerar a Dios como un simple mago, pidiéndole siempre, Dios, por favor resuelva esto, por favor resuelva aquello, al encontrarnos en dificultades. Por supuesto, Dios tiene el poder para resolver nuestros problemas difíciles. Sin embargo, debemos pensar en lo mucho que Dios nos ama a los pecadores. Además, debemos tener en cuenta lo angustiado que Dios debe haber estado, lo mucho que se ha esforzado y lo desesperado que debe haber estado en el proceso de hacernos escuchar el Evangelio, conduciéndonos a la verdad y concediéndonos el perdón de los pecados para que entremos en el reino de los cielos. De esta manera, podemos edificar una fe correcta y permanecer firmes en Dios. Entonces, si no comprendemos el amor a Dios, podremos ser parte de los que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Debemos pensar también en este asunto. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Está escrito: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Según las profecías escritas en la Biblia, en el glorioso día cuando el Señor mismo descienda del cielo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, seremos arrebatados y nos encontraremos con Dios en el aire para que entremos en esa gracia y gloria. En este versículo está escrito que seremos arrebatados al aire, pero esta expresión aparece como ser transformados en el libro de Primera de Corintios. Entonces, veamos Primera de Corintios y confirmemos esto en el capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí,
Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Qué nos sucederá? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Veamos el versículo 53. ¿Qué clase de transformación tendrá lugar? Está escrito: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia testifica que nuestro trabajo en Dios nunca será en vano. ¿Qué ocurrirá a la final trompeta? Está escrito: seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y también está escrito que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales y que lo corruptible se vestirá de incorrupción. Esto significa que recuperaremos nuestra apariencia original. Hay una gran variedad de factores que pueden cambiarnos. Sin embargo, el único factor en este mundo que puede causar un cambio importante en nosotros es el amor. Respecto a esto, veamos las enseñanzas de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5. Está escrito: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido. ¿De qué tenemos que revestirnos? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí, Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo cual significa que debemos deshacernos de la mentalidad corrupta, de la naturaleza de los deseos mundanos y demás. Dios también dice que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. No significa que debemos quitarnos la máscara de la bestia igual que el príncipe del cuento y transformarnos en nuestra apariencia original. Todos convirtámonos en los que se quiten la máscara de la bestia. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 19. Está escrito: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué deben hacer? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos. ¿De qué deben vestirse? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para romper el hechizo en el que estamos, la Biblia nos ordena despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y ser transformados a nuestra apariencia original de ángeles celestiales, obedeciendo fielmente la ley celestial que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es la ley celestial que Dios nos ha concedido para que hagamos todo esto? Es la ley del nuevo pacto. Cuando Jesús estableció el nuevo pacto, al darnos el pan y el vino de la Pascua, dijo lo siguiente: este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre.
Debemos tener en cuenta que Dios nos salvó dándonos su propia carne y sangre. No debemos participar en la Pascua solo pensando, estoy comiendo un trozo de pan y bebiendo una copa de vino, la guardo porque es un decreto de Dios. Por supuesto, cuando somos jóvenes espirituales, solo nos importan los mandamientos. Sin embargo, ahora debemos ser capaces de encontrar el profundo amor de Dios que está contenido en los mandamientos. Este evangelio puede marchar bien si pensamos, ¿cómo puedo dedicarme a la obra del evangelio, así como el Padre y la Madre se dedicaron a nosotros? Y también si hacemos grandes esfuerzos por el evangelio. De esta manera, todos podremos ser parte de los que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿no es así? Un cambio no puede ocurrir fácilmente en nosotros. Tenemos que amar a Dios con sinceridad desde lo profundo de nuestro corazón. Por favor, recuerden que el tiempo en el que oran es el momento para tener una conversación con aquel a quien aman. ¿Con qué ansias deben estar esperando ese momento de felicidad? Aunque estemos en una situación en la que alguien a nuestro alrededor nos calumnie y ridiculice por ir a la iglesia, nunca deberíamos temblar por tal situación si amamos a Dios. En la Biblia está escrito, ni tribulación, ni desnudez, ni espada, ni ninguna otra situación externa podrá separarnos del amor de Cristo. Debemos madurar y tener una fe llena de gracia. Con esta fe madura y llena de gracia, en el preciso instante en que seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, podremos decir con amor a Dios, el Padre y la Madre se preocuparon por nosotros y nos han amado tanto. Gracias a su inconmensurable amor, pude experimentar esta transformación en este día. Doy gracias y gloria eternas al Padre y a la Madre por permitir que este pecador se transforme en un justo. Hoy, en este día de reposo, reflexionemos en su amor una vez más y tengamos un día de reposo lleno de gracia, significativo, feliz y de gozo junto a Dios Padre y a Dios Madre, a quienes amamos tanto. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.